Ya, bienvenidos muchachos. En este video vamos a explorar, ¿cierto?, lo que son funciones de grupo, ya empezando con los contenidos de la experiencia número 2. Por lo tanto, vamos a empezar a explorar algunas funciones, ¿cierto? Funciones de grupo, ¿cierto?, como se llaman, o operaciones, como les podrían llamar ustedes también, operaciones de estadística, ya, o como quieran, pero llamemos las funciones de grupo, ¿sí? Que es el nombre formal. Entonces, vamos a explorar varias de ellas que son sum, eh, min, max, las voy a anotar para que no se me olviden, ¿sí? ABG, no, mean, no, sí, ABG, ABG, count, stddev, variance, listtag, y creo que no me estoy dejando ninguna. Ya, entonces, súper sencillas. Sum suma cosas, ¿cierto? Sum suma cosas. Min saca el valor mínimo de una cosa. Max saca el valor máximo de una cosa. ABG saca el promedio de una cosa, ¿cierto? La media. Count, ¿cierto? Cuenta cosas. stddev saca la desviación estándar de una cosa. Variance saca la varianza de una cosa. Listtag agrupa cosas, ya las enumera. ¿Por qué digo cosas, ¿cierto? Porque en realidad debería ser columna de expresión, pero lo haré yo como cosas, ¿cierto? Porque pueden trabajar sobre varios elementos a la vez, ¿cierto? Pueden trabajar sobre columnas, sobre expresiones, ¿ya? Entonces van a ser bastante útiles. Partamos por sum, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a trabajar con... ¿cierto? Con la tabla de empleados, ¿cierto? Entonces, select from hr employees como ¿cierto? Y vamos a trabajar con dos columnas, que son el salario, ¿cierto? Y la comisión, ¿ya? Entonces, fíjese usted. Vamos a partir con sum. Entonces, yo voy a llamar, ¿cierto? Voy a llamar a salary y a commission pst, ¿cierto? Para que usted pueda ver las dos columnas comisión pst, ¿cierto? Para que usted pueda ver las dos columnas acá. Y ahora lo que voy a hacer es pescar estas columnas, ¿cierto? Y las voy a encerrar dentro de una tercera expresión, ¿cierto? Dentro de una función, ¿cierto? Perdón, que va a ser sum. Entonces voy a sumar la comisión, voy a sumar el salario, ¿cierto? Y para que aprovechemos de ver que puede trabajar sobre expresiones, también voy a sumar el salario más la comisión. Ya, fíjese usted, ¿cierto? Tengo los siguientes valores. Tengo este, que es la suma de todos los salarios, ¿cierto? Tengo esto, que es la suma de todas las comisiones, y tengo esto, que es la suma de todos los salarios más todas las comisiones, ¿cierto? Es decir, fila por fila, lo que hago es sumar todos los salarios, ¿cierto? Sumar todos los... Un segundo para que lo pueda ver, ¿cierto? Sum lo que hace es pescar todos los valores que hay dentro de salario, ¿cierto? Los suma y me los ofrece aquí, ¿cierto? Eso es la suma de todos los valores que hay dentro de salario. Lo mismo con comisión, ¿cierto? Suma todos los valores que hay en esta columna, me los devuelve, ¿cierto? Y esa es la suma que yo veo ahí. Y luego, la última expresión, que es esta, ¿cierto? Es una columna que se forma, que es la suma de salario más la suma de comisión, ¿cierto? Y luego se suman todos esos valores, ¿ya? Para que usted pueda verlos ahí, ¿sí? Ahí. Ya. Luego, ojo a lo siguiente, ¿cierto? Vamos a hacer un mínimo, ¿cierto? Un valor mínimo. Ah, ojo a lo siguiente, ojo a lo siguiente. Sí, sabía que se me olvidaba algo. Fíjese usted que, a lo mejor por contradictorio que le pueda parecer en este momento, la suma de todos los salarios es 691.000
416, ¿cierto? Y a eso se supone que acá le estamos sumando la comisión, ¿cierto? Entonces, la lógica dice, ¿cierto? Calculadora. La lógica dice que yo debería tener 691, 416 más 7.8, ¿cierto? Entonces, la lógica dice que esto, ¿cierto? Esto de acá, ¿cierto? Debería ser eso más eso, es decir, 691, 423.8, pero fíjese usted que es un valor total y absolutamente distinto. Después vamos a ver por qué, ¿cierto? Pero la culpa es de los valores nulos, ¿sí? Ya hago un spoiler ahí, la culpa es de los valores nulos, ¿cierto? Por eso el valor es distinto, ¿ya? Ya, vamos entonces con el mínimo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que en lugar de sum, aquí vamos a hacer min. Ok. Fíjese usted que aquí esto me devuelve 2100, 0.1, 6100. ¿Por qué me devuelve esos valores? Porque son los valores mínimos en cada una de las columnas, ¿sí? En la columna de salario el valor mínimo es 2100. En la columna de comisión PCT el valor mínimo es 0.1. En la columna que hay de suma de estos dos elementos, ¿cierto? El valor mínimo ya es el que teníamos acá, que era, ¿cierto? 6100.1. ¿Ya? Luego, exactamente lo mismo para ABG. Perdón, para max, ¿cierto? Así como min saca el valor mínimo de la columna, ¿cierto? Max me va a sacar el valor máximo de cada una de las columnas. Fíjese, salario me muestra 24.000, acá me muestra 0.4, acá me muestra 14.004, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada una de las respectivas columnas, ¿cierto? Acá el valor máximo es 24.000, ¿cierto? En la comisión el valor máximo... ¿Dónde estás? Ahí. El valor máximo es 0.4, ¿cierto? Y en la suma de estos dos elementos el valor máximo es 14.000.04, ¿sí? Por eso me muestra esos valores, ¿ya? Los valores máximos. Luego, ABG, lo mismo. Fíjese usted que ABG me va a devolver el promedio, ¿ya? Que en realidad, al decir promedio, lo estamos diciendo mal, ¿cierto? Cuando nosotros, aquí en Chile solamente se da esa tendencia de que nosotros decimos promedio, pero en realidad la palabra que se utiliza generalmente es media, ¿ya? Media, promedio es exactamente lo mismo, que es tomar una cantidad de valores, ¿cierto? Y después dividir, sumar una cantidad de valores y después dividirlos por esa cantidad de valores, ¿cierto? Exactamente como ustedes calculaban sus notas en cuarto medio, ¿cierto? Si es que no estaban ponderadas, donde si tenían 5 notas, ¿cierto? Sumaban las 5 notas y las dividían por 5 y eso les daba su promedio, ¿ya? Entonces, eso es la media, ¿ya? Media es lo mismo que el promedio. Fíjese usted, ¿cierto? Que aquí está el promedio de cada uno de los valores, ¿cierto? Con bastante exactitud, ¿sí? Tiene hartos decimales. Y yo obviamente podría redondear estos decimales, ¿cierto? Le voy a poner round. Voy a encerrar el ABG dentro de un round, ¿sí? Entonces, voy a tomar esto y lo voy a poner aquí, ¿cierto? Y aquí también voy a poner esto acá, ¿cierto? Y aquí tengo los promedios, ¿cierto? Redondeados. Entonces esto es el promedio de todos los salarios, el promedio de todas las comisiones, el promedio de la suma de todos los salarios más todas las comisiones, ¿ya? Luego, aquí tengo el promedio, ¿cierto? Luego vamos con count, ¿sí? No tiene ni una ciencia, count lo que hace es contar cosas, ¿ya? Fíjese usted que si yo vengo acá a ver la tabla, fíjese usted, ¿cierto? Que la tabla tiene un total de 107 valores, eso es lo que me indica esto, ¿cierto? Hay 107 columnas acá. Ya, ojo a lo que va a pasar aquí. Aquí van a empezar a ver el tema de los valores nulos, ¿cierto? Se va a empezar a notar más. Yo voy a traer esto acá, ¿cierto? Ay, me equivoqué. Segundo. ¿cierto? Yo voy a traer esto acá, ¿cierto? Voy a tomar el count. Voy a empezar a contar. Fíjese usted que si yo cuento la cantidad de salarios, me dice que tengo 107 salarios. Si yo cuento la cantidad de comisiones,
me dice que tengo 35 comisiones. Si yo cuento la suma de los salarios más las comisiones, ¿cierto? Me dice que tengo 35 elementos. ¿Por qué? Porque, fíjese usted, si yo vengo a revisar los salarios, en las 107 tuplas, ¿correcto?, de esta tabla, cada una de las tuplas tiene un valor dentro del salario. No hay absolutamente ninguno que esté nulo, ¿ya? Por tanto, al contar, me cuenta 107 valores, ¿sí? De hecho, fíjese usted que aquí en Manager ID, para que usted vea, ¿cierto? En Manager ID, yo también tengo exactamente la misma situación, excepto con un valor, ¿cierto? Que es, si la memoria no me falla, por aquí tiene que haber uno, S, ¿cierto? Que tiene un valor nulo, ¿ya? Y el resto todos tienen un valor. Por lo tanto, según esa misma lógica, si aquí hay solo un valor nulo, ¿cierto? Yo estoy contando, ¿ya? Aquí yo debería tener, en vez de 107, 106, ¿ya? Entonces, fíjese usted, yo voy a agregar aquí al final, ¿cierto?, un count manager ID, y fíjese usted que me dice 106, ¿cierto? Para que usted se fije que efectivamente es el tema, que no se cuentan los valores nulos. Entonces, no es que no se cuenten, ¿ya? O sea, no es que solamente el count no funcione, es que esto se aplica a todas las funciones de grupo. Absolutamente todas las funciones de grupo no incluyen los valores nulos cuando están trabajando o cuando están operando. Es decir, si yo intento contar, ¿cierto? Voy a contar todas las instancias, excepto aquellas que contienen valores nulos. Si yo saco media, ¿cierto? Voy a utilizar todos los valores, ¿cierto? Excepto aquellos que tienen valores en nulo. Si yo saco el máximo, el mínimo, lo mismo. Si yo hago la suma, lo mismo. Y ese es el motivo, ¿cierto?, por el cual la suma de todos los salarios me da 691.416, pero la suma de los salarios más las comisiones me da 311.507, ¿cierto?, que me da menos. ¿Por qué? Porque esto es la suma de estas dos columnas, y recuerde que en esta columna hay valores nulos, y las operaciones entre valores enteros y valores nulos dan nulo. Por lo tanto, en esta columna hay muchos nulos, ¿sí? En esta columna. Vamos a verlo gráficamente, ¿cierto? Para que recuerde usted lo que yo le estoy tratando de decir, ¿sí? Yo tengo select salary comisión PCT y comisión PCT más salary, ¿cierto? From HR employees como ¿cierto? Y fíjese usted, ¿cierto?, que tengo en todos los salarios, en la columna de salarios tengo valores en todos los campos. En la columna de comisión PCT, tal como hemos visto siempre, ¿cierto?, tengo valores solamente en estos 35 campos. Y por tanto, si esta columna es la suma de esto más esto, todas aquellas operaciones que involucren un nulo van a terminar siendo nulo. Como terminan siendo nulo, ¿cierto?, solo las operaciones en cuyas orígenes hay valores en ambos campos, ¿cierto?, terminan con un valor nominal, con un valor real, ¿ya? Y esas son las que se suman acá, ¿cierto? Ese es el motivo por el cual la suma de esto es menos que la suma de esto, aunque la lógica dice que debería ser al revés, ¿cierto? Ya. Entonces, ahí explicado, ¿cierto?, con el count para que usted lo entienda, ¿ya? Es la función de grupo count, cuenta cosas. Ahora, si yo quiero contar la cantidad, que este es un tema especial, ¿cierto? Si yo quisiera contar la cantidad de instancias que hay en una fila, es decir, por ejemplo, a mí me dijeran, oye, hay una tabla de empleados, quiero saber cuántos empleados hay, ¿cierto?, el total. Esto me podría traer un problema, ¿cierto? Porque si yo cuento una columna aleatoria y, por ejemplo, se me ocurre contar la comisión, ¿ya?, voy a decir, hay 35 empleados, y esa información está errónea. Yo no tengo 35 empleados, tengo 107. O si se me ocurriera contar el Manager ID, diría 106, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí me piden contar la cantidad de empleados y a mí se me ocurre contar, por ejemplo, el apellido paterno, si algún empleado por A, B o C motivo tiene el apellido paterno en nulo, eso significa que ese empleado no se va a contar. ¿Cómo soluciono ese tema? ¿Cómo cuento, independiente de
o cómo cuento sin error, sin equivocarme, ¿cierto? Cómo cuento el total de valores que hay en una tabla, ¿ya? Sin preocuparme de los nulos. Bueno, tengo dos opciones, ¿cierto? La primera opción, que yo voy a venir acá, ¿cierto? Y voy a hacer un select count, ¿cierto? Sobre la primary key, es decir, sobre el employee ID. ¿Por qué? Porque recuerde usted, ¿cierto? Modelamiento de base de datos, que la primary key no puede tener un valor nulo, ¿sí? Entonces, de esta manera yo me aseguro que estoy contando todas las instancias. La otra opción que tengo, ¿cierto? Es que en lugar de contar una columna, como por ejemplo la primary key, simplemente pongo contar todos, ¿ya? Así como hago un select all, hago un count all. Y esto lo que va a hacer simplemente es contarme la cantidad de tuplas, ¿cierto? Que esta es la forma más rápida de contar cuántas instancias hay dentro de una tabla. Ya, eso sobre count. Luego, stddev, ¿cierto? Está, de acá. Lo que hace simplemente es calcular la desviación estándar. ¿Ya? Yo creo que no vamos a trabajar con desviación estándar en esta asignatura, ¿cierto? Es algo muy específico. Sin embargo, ¿cierto? Necesito que sepan que existe porque es una estadística que se utiliza bastante en algunos campos, ¿cierto? Sobre todo campos matemáticos, campos de estadística, y es importante que sepan que está, ¿cierto? Entonces, esta es la desviación estándar, ¿cierto? De cada una de estas columnas. Y el otro es la varianza, ¿cierto? Que la varianza también es una estadística, una tendencia central, ¿cierto? Todas estas se llaman tendencias centrales. Entonces nosotros no vamos a ocupar ni varianza ni desviación estándar dentro de esta asignatura, pero es importante que sepan que existe, ¿ya? Que está acá. Lo que sí puede que utilicemos en algún momento es listag, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, fíjese usted, ¿cierto? Que aquí yo tengo, ¿cierto? Los valores agrupados, ¿cierto? Pero imagínese usted, ¿cierto? Que yo necesito ver la cantidad de personas, ¿cierto? Necesito ver los nombres de las personas, los nombres de los empleados. Y quiero verlos, bueno, por algún X motivo, ¿cierto? Necesito verlos todos juntos, uno al lado del otro, ¿ya? Tiene otras aplicaciones, evidentemente, ¿cierto? Pero lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Que yo digo select, ¿cierto? First name. From HR employees, ¿cierto? Y esto me va a traer el resultado, ¿cierto? Aquí, no. First name, no existe. First name. No, no es first name. ¿Cómo que no? First name, sí. Ya, ¿qué es lo que pasa? Un segundo. First name. Ah, me falta el... Ahí. Ya, entonces, fíjese usted, ¿cierto? Que esto me trae el resultado, ¿cierto? De las columnas hacia abajo, ¿cierto? De las tuplas hacia abajo. Y yo no necesito esto, no necesito ver la columna. Vamos a suponer que por un motivo muy extraño, ¿cierto? Yo quiero ver los nombres en una sola celda, en un solo campo. Es decir, todos aquí hacia el lado, ¿ya? No en una columna cada uno, sino todos en una sola celda, juntos, ¿ya? Entonces los voy a agrupar, ¿sí? Entonces ocupo el listag, ¿cierto? Le digo, agrúpame esta columna, ¿cierto? Y como separador utiliza coma punto. Coma espacio, perdón. Entonces, si usted se fija, ¿cierto? Aquí yo ya tengo todos los nombres agrupados, ¿ya? Yo sé que esto a usted a lo mejor le va a sonar muy específico, ¿cierto? Y que puede que no... y que puede que a lo mejor no le vea una utilidad, ¿cierto? Pero créame que la va a tener, ¿ya? Va a tener sentido en algún momento, ¿sí? Luego, vamos a... fíjese usted, ¿cierto? Que yo también podría intentar hacer esto con los salarios, por ejemplo, ¿cierto? En vez de first name, ¿cierto? Yo podría intentar hacer salary. Y fíjese usted que no hay absolutamente ningún problema, ¿cierto? Yo los puedo agrupar. Ahora, lo que evidentemente no puedo hacer, ¿cierto? Es intentar sumar, ¿cierto? Voy a intentar aquí para que usted lo vea, ¿cierto? Sumar nombres, eso evidentemente no lo puedo hacer, ¿sí?
first name, from hr, employees, ¿cierto? Y si usted se fija, ¿cierto? Esto no lo puedo hacer, evidentemente, ¿cierto? Porque estos son caracteres, son chars, no son números que yo pueda sumar. Perfecto. Luego, algunas cosas que hay que tener en consideración al momento de trabajar con estas funciones, ¿cierto? De grupo, que pueden trabajar sobre columnas o expresiones, tal cual como estamos viendo acá, ¿cierto? De hecho, yo aquí podría hacer un first name, ¿cierto? Concatenado con un espacio, ¿cierto? Y concatenado con el last name. ¿Sí? Y esto trabajaría exactamente de la misma manera. ¿Se fija usted? ¿Ya? Entonces, consideraciones que esto puede trabajar, ¿cierto? Siempre puede trabajar sobre columnas o sobre expresiones. Y importante tener en cuenta que si está trabajando sobre expresiones, y sobre todo sobre expresiones numéricas, que les va a pasar mucho, tiene que considerar cuando sea necesario el manejo de los nulos. Ejemplo. Retomemos, ¿cierto? El ejemplo que hicimos sobre la suma. ¿Cierto? Entonces, yo quiero saber, ¿cierto? Vamos a suponer, ¿cierto? Que yo aquí quiero saber la suma de todos los salarios, por lo tanto esto está correcto, y que yo quiero saber aquí la suma de todos los valores de las comisiones, por lo tanto esto también está correcto, ¿cierto? Pero que aquí quiero saber la suma de los salarios más las comisiones, ¿cierto? Pero que si la comisión no existe, ¿cierto? Me sume por último solo el salario, ¿ya? Por lo tanto, el resultado de esto debería ser lo que nosotros vimos por lógica al principio, ¿cierto? Que era calculadora, ¿cierto? Que era 691, 416, ¿cierto? Más 7.8, ¿cierto? Debería ser eso, 691, 423.8, ¿cierto? Entonces, recuerde para eso, manejo de nulos, ¿sí? Vamos a volver acá arriba, ¿ya? Recuerde que lo que yo necesito aquí, ¿cierto? Es que estas columnas no permanezcan en nulo, sino que si no hay un valor acá, lo que me muestren sea eso, ¿sí? Y para eso yo necesito encerrar esto dentro de un NBL, ¿sí? Que si esto es nulo, ¿cierto? Me devuelva simplemente el salario, ¿ya? Ahí, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Que yo dentro de esta expresión voy a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Y ahí tengo el resultado que necesito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora estoy haciendo un manejo de nulo. Como yo no hay valores nulos dentro de esta expresión de sum, ¿cierto? Se suman todos los valores que yo necesitaba. Importante tener eso en cuenta, ¿cierto? Al momento de estar trabajando con funciones de grupo, porque les puede pasar la cuenta en algún cálculo estadístico que vayan a hacer con referencia a alguna tabla o alguna consulta que tengan que realizar, ¿ya? Eso sobre las funciones de grupo. En el siguiente video vamos a ver cómo filtrar en grupo, ¿cierto? Cómo construir matrices que están disparejas y cómo arreglar algo utilizando Group by y Javi.